Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cabina del Misterio. Generalmente siempre llegan a nuestros oídos historias interesantes de personas que han estado en la morgue o a veces en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Montenegro Clavijo, persona que es especializada en los dos campos, tanto en la psiquiatría como en la parte forense. Así que le damos la bienvenida y vamos a hablar de muchos temas interesantes. Doctor, cuénteme, ¿cómo ingresa usted a este tema de las ciencias forenses o la medicina forense fuera de cámara? Cuéntenos. Buenos días. Sí, buenos días. A la audiencia de este prestigioso programa, a usted, a los que nos escuchan también. Sí. Efectivamente, en el año 1980 tengo el agrado de ingresar a las filas de la policía. En esa época yo era estudiante todavía del quinto año de medicina y se abrió un concurso para interno del dispensario médico que tenía la policía. Gané, ingresé a las filas policiales. Yo tengo grado, yo hice la carrera policial. Correcto. Y el momento que me graduó de médico ya, dentro de la institución había la vacante para hacer medicina legal. A partir del año 1983 empieza mi vida como médico forense en la ciudad de Guayaquil. Me mantuve durante hasta el año 2013 en que me acogí al retiro. Más de 30 años al frente del servicio médico legal. Fui su jefe en los últimos 17 años, destacando de una manera preponderante el servicio médico legal policial. Se lo elevó a categoría y a credibilidad internacional con intervenciones en casos emblemáticos fuera del Ecuador, como por ejemplo en Estados Unidos, el caso Chanalata y otros casos más que sirvieron para dar a conocer la valía de quienes hacemos del servicio médico legal o quienes llevamos adelante esta profesión de medicina forense. Eso le permitió a usted en su fuerza laboral, ¿cuánto tiempo pasaba al lado de cadáveres al día? Bueno, como yo era el jefe del servicio médico legal, mi horario era 24/7. Okay. Cuando habían los casos emblemáticos, importantes, yo tenía que concurrir a cualquier hora para llevar adelante la investigación forense de esos casos, porque hablar de médico o de medicina legal o medicina forense no solo es, como muchos piensan, en el estudio del cadáver y la muerte. La medicina legal tiene dos vertientes, que es la clínica. Okay. En la clínica forense se ve todo lo que corresponde a las personas o seres humanos con vida. Ahí se realiza las pericias por violencia física, agresiones sexuales y la parte tanatológica, que es el estudio indudablemente del cadáver. En esa época, hasta ahora, los médicos legistas o forenses éramos médicos completos porque realizábamos las dos especialidades o las dos vertientes, la patológica y la clínica. Y lo que yo también realizaba en esa época fue las peritaciones psiquiátricas. Cuando usted trabajaba en estas situaciones, ¿se encontró con casos tremendamente extraños que le llamaban la atención e incluso llegó a sentir situaciones extrañas ya en su vida familiar? O sea, ¿esas sensaciones se las llevaba usted a su casa? Yo tengo siempre que resolver esas inquietudes, porque hay mucha creencia de que o tras la muerte de un ser humano hay misterio. Yo creo que en los 30 y pico años que yo estuve en el servicio médico legal, no me encontré con nada desagradable, con nada misterioso, porque las personas que fallecen o que reciben alguna agresión de cualquier tipo son seres humanos. Entonces nosotros somos materia y como tal se comporta tanto en la vida como en la muerte. Lo que sí hubo son situaciones no comunes, inesperadas, que uno no piensa que pueden suceder.
Y, por ejemplo, hay una anécdota. Yo llegaba al servicio médico legal temprano como jefe a recibir partes, novedades. Entonces me informaron que en el anfiteatro habían llegado 2 cadáveres y que un cadáver estaba identificado y el otro cadáver estaba como NN. Indudablemente, como ingresan en la noche, estos cadáveres eran depositados en el frigorífico para conservar los fenómenos de putrefacción, no lleguen de manera súbita. Entonces me acuerdo, los periodistas tanto de radio, de televisión, acudían en la mañana a ver información para los noticiarios. Y me acuerdo, había un camarógrafo de un canal de televisión, entró, yo le dije, mira, hay, bueno, a los periodistas, hay estos 2 casos. Hay un señor o un cadáver que ya está identificado y el otro está como NN. Entonces, en ese momento yo permitía que entren los fotógrafos o los camarógrafos para hacer tomas cerradas, o sea, no del rostro, sino más que nada de lo que es prendas de vestir, si hay tatuajes o alguna seña que nos permitan la identificación. Correcto. Él entró con su cámara, hizo lo correcto y se fue. Al día siguiente que yo llego, lo encuentro a él ahí, pero ya no estaba con labor periodística. Entonces se me acerca llorando y me dice, doctor, ¿se acuerda que el día de ayer que yo vine habían 2 cadáveres y usted me permitió? Doctor, un cadáver es mi hermano, es de mi hermano. Wow. Entonces, imagínese, su mismo hermano no lo reconoció. Y esto es una razón, hay una razón indudablemente científica, es de que nosotros como seres humanos no estamos preparados ya para la muerte, no estamos preparados para pensar de que un familiar lo vamos a encontrar en esas condiciones. Correcto. Y aparte de eso, usted se especializó también en la parte de la lectura corporal en cuanto a los tatuajes para poder saber quién era esa persona en vida, porque usted dijo una frase bien interesante: el tatuaje es como una partida de nacimiento o como una especie de libro abierto de esa persona. ¿Cómo se especializa en esto de la lectura de tatuajes o hay la interpretación? Indudablemente aquí en el país hay 2 tipos de tatuajes. Indudablemente los antiguos, que podemos llamar, que eran artesanales, que lo hacían de manera muy artesanal, y los modernos, que lo hacen ya a través ahora de tecnología. Son obras de arte prácticamente. Sí, tecnología. Me llamaba la atención que tanto en cadáveres como en personas vivas que iban a hacerse los reconocimientos de la examinación tenían, y me llamó la atención y dije, bueno, quiero descubrir. Quiero llegar a establecer cuál es el verdadero significado, o la persona que se hizo este tatuaje no es por gusto. Entonces llegué a hacer una recolección. En la actualidad yo más o menos tendré unos 25,000 tatuajes, tanto de personas vivas y de cadáveres. Y una persona no se tatúa porque quiere. Está ahí la marca, está la identificación de su personalidad, está su psiquis plasmado ahí. Entonces yo en el estudio, incluso yo lo presenté en congresos fuera del país, yo los clasifiqué de 6 maneras. El primer tatuaje, que es el tatuaje de belleza, el tatuaje cosmético que se llama, que es delinearse una ceja, ponerse un lunar, etcétera. Los labios. Sí, ese es el cosmético. Luego viene el tatuaje por moda, por el novismo, porque vi a tal persona que tenía un artista famoso, un Mickey Mouse, etcétera. Entonces copio y me hago. Luego viene el tatuaje identificatorio, en el cual aquellas personas que sufren de un trastorno mental, de un retardo mental específicamente, los tatuaban en los brazos, los nombres, los apellidos, el número de teléfono, para poder, si lo encontraban, saber cómo se llama y cómo llegar a establecer el vínculo familiar. Luego ya venían los tatuajes místicos, en donde hay ya leyendas, el divino niño, Cristo, etc. Luego los tatuajes, en todo ya a partir de aquí, ya hay una identificación de las esferas cognitiva, evolutiva, afectiva de la persona que se hace. Asimismo, seguimos avanzando en la cuestión también en donde ya está implícita la esfera afectiva, el afecto, la voluntad. Luego avanzamos en donde ya las esferas
Por ejemplo, el psiquismo se pone de manifiesto ya con alteraciones o con diagnósticos de consumidores de drogas, con trastornos ya límites de la personalidad, con esquizoides, en el cual ellos se tatuaban con frases y con mensajes o imágenes terroristas, de terror. Y también, por ejemplo, aquellos tatuajes en los cuales siempre se encontraban aquellas personas que tenían sus antecedentes delictivos, perdóname madre mía, o sea, a la madre, ¿sí? Sí. Okay. El arrepentimiento. Y esto, cuando usted habla de que ha visto en personas vivas y ya que han fallecido esta gran cantidad de tatuajes, y usted habla casi como de una colección personal, ¿eso quiere decir que lo tiene es en fotografía? Sí, fotografías. Y todo esto... Y sigo coleccionando. ¿Sigue coleccionando? Sigo coleccionando, sí. Okay, pero también le mandan de otras morgues por sabiendo su afición. No, porque yo creo que aquí no creo que exista personas que hagan esta colección, aparte o amén de los tatuadores, ¿no? Pero yo sigo coleccionando, ya no en cadáveres, sino en personas vivas que han llegado a la consulta. Ahora está muy de moda en los jóvenes los tatuajes. Sí. Entonces, con el permiso de ellos, yo he logrado hacer la fotografía y llegar a establecer la colección. Correcto. ¿Y recuerda cuál fue el primer tatuaje que fotografió? El primer tatuaje que yo fotografié, porque resulta que este era un vuelo que venía desde Chile, okay. iba directo para Miami, y en el transcurso, ya al pasar territorio ecuatoriano, hubo una alarma en el avión. Un muchacho joven entró al baño y con una bufanda la amarró o la envolvió en la cerradura de la chapa del baño y se ahorcó. Entonces imagínese, ese vuelo no podía ir con un cadáver. Entonces tuvo que pedir autorización y el cadáver bajó ahí. Lo que me impactó ahí era que se tenía dos tatuajes. Un tatuaje tenía en la pierna el sol, pero era un sol bien llamativo, era un sol, la mitad era de un color y la otra mitad blanco y negro. Okay. Entonces, en la interpretación que yo le di es que el muchacho, la persona esta, no tenía una claridad ya de su vida. Había una ambivalencia porque en un lado estaba un sol radiante y el otro era un sol oscuro, opaco, que era lo que le representaba a él su interior. Correcto. Entonces me llamó la atención, yo dije, bueno, este señor o este muchacho se ahorcó por una depresión, y efectivamente, después yo recibí la llamada de los padres desde Santiago de Chile y me puse a averiguar, y efectivamente esta persona era un paciente de esa índole con un diagnóstico de depresión severa que iba a Miami a recibir un tratamiento. Ese fue su primer tatuaje. Ese fue el primer tatuaje, y de ahí ya empecé a aumentar la colección, como le digo, con todo tipo de tatuajes. Tengo una gran cantidad de tatuajes artesanales de los cadáveres o de las personas que venían y que fallecían en la penitenciaría. Usted sabe que en la penitenciaría o en las cárceles es donde más se hacen los tatuajes, pero claro, de manera artesanal. Sí. Qué loco. ¿Y usted nunca se hizo tatuaje? Bueno, yo nunca he tenido esa... Pero no tiene hasta el día de hoy esa... No. Como su último deseo, ¿no? Alguna vez, si yo me tatúo, ha de ser seguramente en el órgano viril. Entonces yo me pondría Renopla. Ok. Entonces, Renopla, en el momento de la erección, sería recuerdo de una noche en Constantinopla. Por supuesto. Eso como broma. Sí. No lo haría. No, interesante. ¿Y su familia qué opinión le merece todo esto, su carrera? ¿Nunca estuvieron en desacuerdo sus padres, su familia? No. ¿Lo apoyaron? Siempre tuve el apoyo de mi familia. Ok. Especialmente de mi madre. Y de mi familia. O sea, es una profesión que siempre me gustó. Okay. Mi mamá siempre me decía que desde que yo era muy pequeñito y me preguntaban que qué es lo que yo voy a hacer. Entonces siempre yo decía que yo iba a ser doctor. Okay. Y dentro de este mundo de los tatuajes, con esos cadáveres que no eran reconocidos,
y ya iban de pronto a alguna fosa común o algo por el estilo, usted nunca se quedó con ninguno de piel, o sea. No, Okay. porque eso no estaba dentro de mi profesión, de recortar un tatuaje, de tener la piel, porque de todas maneras para conservar la piel hay que hacer procesos químicos para que no se vaya a putrefactar. Dentro de su vida profesional también me habló de que entró a la parte ya de la psiquiatría. ¿Estuvo dentro del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce? Sí, en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce yo ingresé primero como residente de posgrado, luego que yo terminé la residencia y el aprendizaje, que fueron 5 años, concursé y fui médico de consulta externa. Okay. Fui médico de consulta externa hasta el año 2000, creo. Ok, dentro del hospital psiquiátrico vio algo también que le llamaba mucho la atención, esos cambios de comportamiento, doble personalidad. Claro. Usted decía, pero ¿y a qué llevó esto? Porque a veces hay personas que son ingresadas, principalmente mujeres o jóvenes, muy jóvenes, y a veces tienen fuerzas descomunales, como si algo estuviera dentro de sus cuerpos. ¿Le tocó presenciar eso? Indudablemente, en un nosocomio, en este caso en un hospital psiquiátrico, ¿cuáles son las personas que ingresan? O las personas que van allá, así mismo de dos maneras, hacerse atender ambulatoriamente e ingresadas. Las personas que se ingresan especialmente son aquellas que padecen de esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por alucinaciones visuales, auditivas y, como usted dice, hay a veces que llegan a establecer una fuerza que uno solo la entiende cuando es psiquiatra o cuando es médico, porque es las alucinaciones que las hace a estas personas perder el contexto normal. Hay personas que se creen o tienen lo que se llaman los delirios de grandeza, delirios místicos, delirios de poder. Aquí también hay otro caso, hablando ya de psiquiatría, un caso que sucedió en la policía. Cuando era jefe del servicio médico legal, me acuerdo, me invita o me llama en esa época el jefe del SIC. Ok. ¿De aquel entonces? De aquel entonces. Entonces voy y me dice, doctor, me dice, quiero que mañana estés aquí temprano, cuando se pasa lista a las 7 de la mañana, porque ha venido, he conocido a un personaje que yo considero que es fuera de serie, me dice. Él es un doctor en teología, un doctor en astronomía, en astrología, etcétera. Okay. Entonces, del momento que yo subía, este personaje bajaba. Entonces era un personaje que me llamó la atención porque estaba vestido de todo blanco y usaba chiva y un pelo largo. Entonces lo vi y justo este coronel me hablaba de él. Dice, he conversado con él y indudablemente es un hombre que conoce y que sabe, y él va a venir mañana a dar una conferencia. Entonces yo le digo, coronel, le digo, ¿esa persona era así, asado, estaba vestido? Sí, el mismo, ¿lo conoce? No. Le digo, pero para mí él es un enfermo mental. Para mí es un enfermo mental. No, si conmigo habló y es coherente. Le digo, pero coronel, no mostró las credenciales. Le digo, coronel, hagamos una cosa. Entonces al fondo, me acuerdo, había creo una caja de whisky. Le digo, hagamos una cosa, apostemos. Si yo le demuestro de que ese es un enfermo mental, me llevo la caja. Okay. Y si no, yo le pongo 2. Me dijo, ya doctor, está bien. Al día siguiente, antes de las 7 llegué yo, estaba en la oficina de él. Este personaje llegó, se sentó, me lo presentó al doctor Montenegro, el psiquiatra de aquí, y él también se presentó, me dijo, yo me llamo Antonio Gómez, me acuerdo, yo me llamo Antonio Gómez, yo soy teólogo, estudié astronomía, estudié astrología. Bueno, tenía como 4 títulos. Entonces y empezó a hablar. Y en una de esas yo le pregunto, ¿y qué opina usted de la religión? Me dice, yo soy católico. Ajá, qué bien. Le digo, ¿y qué opina de Jesucristo? Oiga, ni bien terminé de decir Jesucristo, como un resorte se paró del asiento
y dijo, yo soy Jesucristo. Yo soy Jesucristo, he venido acá a salvar a la humanidad. El coronel se quedó loco. Entonces yo le dije a Jesucristo, dijo, Jesucristo, coge esa caja y vámonos. Esa es una anécdota. Sí. ¿Usted recuerda en el Guayaquil antiguo de los años 70, 80? Porque me trae usted a colación, no sé si puede ser de pronto el mismo personaje. Había un hombre que bajaba desde la Universidad Católica Bellavista caminando con una túnica blanca, una barba y siempre tenía una Biblia en la mano. Y iba caminando hasta lo que ahora es el Malecón 2000 por la 9 de octubre. Y se lo conocía con el nombre de Calimán. Sí, sí lo conocí. ¿No es el mismo personaje? No, este era uno mucho más joven, mucho más joven. Él era un esquizofrénico. Lo que pasa es que después se fue deteriorando porque entró al consumo. Se volvió consumidor. Sí. Y hablando del mismo caso, mire cómo son las situaciones, ¿no? Él iba ya después se hizo mi amigo, iba al servicio médico legal a conversar, a visitarme. Entonces yo le reunía la medicina y se la daba. Correcto. Se la daba. Entonces llegó un día ya bien deteriorado ya. Consumido. Sí. Entonces entra y me saluda y me dice, doctor, ¿cómo está? Digo, bien. Dice, doctor, me vengo a despedir. Me vengo a despedir porque ya me voy. Digo, ¿pero a dónde te vas, Antonio? Me dice, no, ya me voy de la tierra porque aquí hay muchos pecadores, yo he venido a salvarlos, pero no he podido. Y me voy. Bueno, digo, chao, tranquilo. Se fue. Al día siguiente que yo llego, el personal que estaba ahí de guardia me dice, doctor, ¿sí sabe que su amigo, el que vino ayer a despedirse, está aquí? Le digo, ¿algo pasar? No, está en la morgue. Se suicidó. No. Sí, se fue a despedir de usted. Sí, se fue a despedir, se suicidó. Y en Guayaquil antiguo también, y ya con esto estamos dando por terminada la entrevista, que el tiempo se ha pasado rapidísimo. ¿Usted recuerda al matemático? Claro, el que escribía con hojitas en la calle. Claro, ¿qué opinión le merece? ¿Usted lo vio? Yo me acuerdo de él. El tránsito se paraba, era una cosa impresionante. Son figuras emblemáticas del Guayaquil antiguo, y no solo el matemático, no solo está Calimán, había la señora que le gritaban Virabarco, una delgadita que andaba en el centro. Ya andaba bien pintada. Sí. Ellos hablando ya dentro del diagnóstico psiquiátrico, son personas que tenían esquizofrenia. Eso es lo que les permitía a ellos poner de manifiesto lo que creían o lo que escuchaban ya en su patología. Yo le agradezco, doctor. Una información valiosa, lo de los tatuajes es increíble, y espero que siga esa colección. ¿Sí? ¿Hay algo que tenga que ver con el récord Guinness o usted estaría ya listo a postularse como un gran banco de imágenes? Lo hice y lo sigo haciendo. Pero no hay nadie más quien lo haga. No creo. No. Nunca he investigado si de pronto dentro de los récords Guinness, mire, a la final lo podría premiar, ¿no? Puede ser un hombre famoso ahí. Podría ser, pero eso no ha sido mi intención. Mi intención ha sido dentro del plano científico, claro, para poder llegar a establecer esa persona por qué se tatuó y por qué se tatuó eso. ¿No? Y a través de eso llegar a establecer de dos maneras, cuando estaba en el servicio médico legal, la identidad de un cadáver, NN. Correcto. Eso valió muchísimo para poder identificar aquellos cadáveres que ingresaban como NN. Los tatuajes es una identificación, como usted dijo, es una cédula, porque es difícil, o era difícil anteriormente, cuando se hacían los tatuajes artesanales, de que existan dos tatuajes iguales. Correcto. Ahora es más fácil porque ya los hacen con plantillas, con tecnología, y usted puede encontrar el mismo tatuaje en otro lado o en otra persona. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales? No uso redes sociales. Ok, y si alguien dice, yo tengo el tatuaje de mi abuelo, que yo le tomé fotografía y quisiera enviárselo a usted, ¿cómo se podrían comunicar con usted? A través del celular. Ok. 0999 43 63 48. Perfecto, doctor. Le agradezco. Muchísimas ustedes. Gracias. La verdad que ha sido una entrevista muy entretenida. Y mire, tantos misterios que ha tenido los tatuajes y más aún en personas que dejan de existir en este plano. Esto conmigo, muchas gracias y será hasta la próxima en Cabina del Misterio. No se lo pierdan.